Kerem y Hande. Se acabó el amor. Hay un salseo gordo y la verdad oculta os va a dejar flipando. Madre mía, qué movida con Kerem y Hande. Parecía que todo iba sobre ruedas, ¿no? Las fotos juntos, las sonrisas, todo perfecto en Instagram. Pero ojo, que ahora mismo el ambiente está que arde. Se habla de ruptura, de aguas turbulentas, de que la cosa no va nada bien. Y claro, como siempre, la gente empieza a especular a tope. Muchos dicen que es solo un rumor, que los famosos siempre tienen altibajos y que esto pasará. Pero para ser honestos, lo que se está viendo últimamente no pinta nada bien. Hay miradas que no mienten, ¿verdad? Y esa ausencia tan notoria en los últimos eventos. Eso no es normal. Cuando una pareja está bien, se les ve juntos, se apoyan, se les nota felices. Aquí, sin embargo, parece que cada uno va por su lado, y la comunicación parece que está más bien, inexistente. Lo que yo creo que está pasando es que la presión mediática les está pasando factura. A ver, no es fácil estar siempre bajo el foco, que cada paso que das lo analicen 1000 personas. Y si encima hay diferencias, o algo no va como debería, pues se magnifica todo. Se rumorea que Kerem está hasta el cuello con un nuevo proyecto, y que Hande pues también tiene sus compromisos. Pero eso no justifica que parezca que se están distanciando tanto. Además he leído por ahí que hay ciertos malentendidos, cosillas que se han dicho y que no se han dicho bien. Y claro, en una relación, si no hay comunicación clara, la cosa se pudre rápido. ¿Vosotros no lo creéis? Yo sospecho que detrás de estas sonrisas forzadas en algunas fotos, hay más de lo que nos cuentan. Y lo de las redes sociales es un arma de doble filo, porque por un lado te muestran la cara bonita, pero por otro, te obligan a mantener una imagen que a lo mejor no se corresponde con la realidad. ¿Y qué hay de verdad en todo esto? Esa es la gran pregunta. Porque a veces nos venden una historia y la realidad es otra. He visto algunos comentarios de gente que dice que están juntos pero de forma más discreta, que están pasando un bache pero que se quieren. Pero sinceramente la frialdad que se percibe en sus apariciones públicas, no sé yo. Es como si hubieran puesto una barrera. ¿Y este secretismo, es para proteger su relación o para ocultar algo más? A mí me da la sensación de que hay algo ahí, algo gordo que todavía no sabemos. Porque cuando una pareja se separa, y más siendo tan conocidos, suelen dar alguna explicación, aunque sea vaga. Aquí silencio total, y eso siempre alimenta más el salseo, ¿no creéis? Piensa en la última vez que se les vio juntos de forma natural, sin posar, sin ese brillo en los ojos que a veces se apaga. Parece que fue hace una eternidad. Y ahora se les ve por separado, cada uno centrado en su vida, en sus proyectos, y lo que es peor, sin hacer piña. Eso es una señal de alarma importante de verdad. Hay quien dice que esto es solo una estrategia para crear expectación, para que se hable de ellos, y que luego saldrán riéndose de todos. No sería la primera vez que pasa en este mundillo, pero, ¿será el caso de Kerem y Hande? Yo, la verdad, lo dudo. Se les ve demasiado distantes. Como si ya no hubiera esa chispa. Lo que está claro es que la cosa está tensa. Y si es verdad que están pasando por un mal momento, espero que puedan solucionarlo. Pero si ya es definitivo, pues habrá que aceptarlo y desearles lo mejor a cada uno por separado. Aunque a mí me da mucha pena, porque cuando una pareja así se rompe, se pierde algo bonito. Pero volvamos al tema principal, fin de la relación. ¿La verdad oculta? Yo creo que sí, que hay una verdad oculta y que impacta porque rompe la imagen que teníamos de ellos como pareja perfecta. Y si se confirma, pues será un golpe duro para muchos de sus fans. Y ahora, la pregunta del millón, que seguro que os interesa tanto como a mí, ¿creéis que Kerem y Hande están realmente al borde de la ruptura, o es solo un malentendido y volverán a estar juntos más fuertes que antes? Contadme vuestra opinión en los comentarios.